Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Semanal. Les presentamos más detalles del caso Purga que sigue impactando al país y otros temas de actualidad nacional. Carlos, amigos televidentes, además los riesgos a que se exponen los menores, noticias del mundo y mucho más. Aquí iniciamos. Para iniciar, amigos, les contamos que falleció Paola Roldán y dejó un legado histórico con la legalización de la eutanasia en el país. Veamos. Paola Roldán padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad rara e incurable que la mantenía con un 95% de discapacidad y que este lunes le quitó la vida. Mediante un comunicado, su familia destacó su lucha por una muerte digna. La lucha de Paola por el derecho a una muerte digna y compasiva ha dejado un impacto perdurable en nuestra sociedad. El legado que deja Paola es la despenalización de la eutanasia en el Ecuador mediante una sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 7 de febrero. Porque es el derecho humano más básico que existe. De venir, que irnos en paz. El nombre de Paola Roldán retumbó en Ecuador tras pedir la legalización de la eutanasia. Sin embargo, días antes de su fallecimiento, en su cuenta de X mencionó de un proyecto que buscaba ayudar a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Si tienes ELA o un pariente, amigo o conocido, por favor contáctame por interno con el nombre, ciudad y número de teléfono. Todo esto será manejado de manera confidencial. A este proyecto se había sumado la historia de Julio Bernal, quien está postrado hace 10 años en una cama con el diagnóstico de esclerosis. El proyecto buscaba brindar acompañamiento a personas que llevan una dura batalla con enfermedades progresivas y avanzadas. Y es que, a decir de especialistas de cuidados paliativos, la gran mayoría de las personas que lo necesitan todavía no pueden acceder al servicio. Apenas el 3% de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, con enfermedades complejas, tienen acceso a cuidado paliativo. Es decir, de 10 pacientes, apenas 3. ¿Y qué pasa con el resto de pacientes? Considera además que en Ecuador debe existir una normativa legal para la aplicación obligatoria de cuidados paliativos en todo el territorio nacional. Es garantizar a estos pacientes y dar a conocer que tienen una opción, que es válida, que tienen una opción que es viable y que tienen una opción que por sobre todo es un derecho. El legado que Paola Roldán deja al Ecuador marca un proceso evolutivo en torno a la salud pública, pues el fallo registrado el 5 de febrero por parte de la Corte Constitucional, que da luz verde a la eutanasia, marca el camino para que las autoridades del Ministerio de Salud implementen de forma temporal un reglamento con el cual se pueda aplicar este procedimiento hasta que en el plazo de un año se genere el cuerpo normativo que tendrá que ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ni trabas, ni requisitos que se constituyan en trabas para imposibilitar el acceso de un paciente a ese procedimiento, pero tampoco legislación laxa que permita que se presenten esta clase de zapadas, ¿no? De fingir una enfermedad y de decir yo tengo esta enfermedad, practíqueme una eutanasia, me doy por fallecido y me voy a otro país para evadir, por ejemplo, la justicia. Según el Ministerio de Salud, ya se conformaron las mesas técnicas que trabajarán durante este tiempo hasta el mes de abril en el que se cumple el plazo máximo para emitir el reglamento que será aplicado en los procesos de eutanasia asistida en nuestro país. Pero que esto no abre la puerta a que se dé un mecanismo de forma indiscriminada, pues tendrá que ejecutarse bajo un reglamento exhaustivo. En algunos estados de los Estados Unidos participa un juez. Un juez te otorga ese derecho con un procedimiento expedito, con informes administrativos, de salud, privados, públicos, todas esas cosas. O sea, no que no sea fácil, pero tampoco que sea de 2 años más de agonía, pues. La histórica sentencia que se emitió tras la ardua lucha de Paola Roldán marca precedentes históricos en la jurisprudencia ecuatoriana y con lo cual en el futuro se debe garantizar a que aquellos pacientes que tienen este tipo de padecimientos puedan tener una muerte digna, reduciendo el dolor no solamente para ellos, sino también para sus seres queridos. Amigos televidentes, y les contamos que Mayra S. ingresaba objetos prohibidos a la cárcel con la fachada de una fundación.
También distribuía material de la campaña política de Revolución Ciudadana. Conozcamos todas las vivezas que hacía. Johan M., juez procesado en el caso Purga, proceso investigativo derivado del caso Metástasis. Se atribuyó la contratación de Mayra S., funcionaria del sistema de justicia, que manejó los hilos aparentemente en la Corte Provincial del Guayas, bajo la protección del magistrado y la de Pablo M., pues según las conversaciones, ella les solicitaba que la ayuden para que no la molesten y la dejen seguir haciendo su trabajo. Mayra S., bajo la protección de estos personajes, logró obtener una injerencia inimaginable en el interior del sistema de justicia en la provincia del Guayas. Con ello obtenía beneficios para quien según Fiscalía era su amante, el narcotraficante Leandro Norero. Usted sabe que ella no movió ni un dedo. Ni la una ni la otra, pero casi que aquí todos quieren que les agradezca. No movió un dedo. Yo fui el que le habló a Pablito y él la contrató. Mayra S. le pedía ayuda al magistrado, ya que al mismo tiempo de sus funciones y gestionar favores a sus amigos en el sistema de justicia, tenía que realizar eventos al mismo tiempo, para la que en aquel entonces era la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola G., también procesada en este caso, e incluso tenía intenciones de renunciar, pero el magistrado tenía tanta injerencia a favor de Mayra S., que logró definir sus funciones y concretar a que la dejen tranquila, pues junto a alias Amigo le brindaban su protección, personaje que aún la Fiscalía no lo ha identificado de forma pública, pues eran entre ambos quienes le daban beneficios. Hay un mega pitón, estoy a punto de renunciar, estoy histérica. Voy a decirle el problema al amigo. Dígale por qué hay mucho pito. Puede hablar, total cobertura a Meche y al CJ. Las conversaciones entre Mayra S. y el magistrado Johan M. no solo eran para obtener favores, sino también hablaban de personajes en común, se preocupaban por las diligencias en torno a los procesos de alias Fito y también referente a los mensajes de los troll center que se activaron en aquellos días, posteriores a las audiencias que debían practicarse en diciembre del 2023 en contra del líder de la banda de Los Choneros. Nuevos nexos que van descubriéndose en la investigación generada por la Fiscalía y que marcan la pauta de la corrupción en el sistema de justicia. En crear este tipo de proyectos para que... Como se evidencia en este video, la supuesta amante de Leandro Norero ingresaba fácilmente a los centros de privación de libertad, valiéndose de una fundación que promocionaba para empoderamiento femenino y ayuda a las personas privadas de libertad. Pero según quedó expuesto en los chats del caso Metástasis, en realidad su fin habría sido ingresar artículos prohibidos a la cárcel. Ahí, mira, es para el centro, que le quiero entrar, con una donación así, y de ahí meter más cosas. ¿Más cosas como qué? Dígame la plena, porque si mete juguetes me busco otro man que vaya a dejar y a nombre de otra persona. No pongo la fundación que luego me meten presa y a mí allá sí me violan. Y no necesariamente usted. Fue la propia Mayra S. que tras ser detenida en el caso Metástasis, entregó conversaciones que dan cuenta cómo gestionaba obtener artículos para donarlos a los reos. Dígame. Necesito su mega ayuda. Como sé que anda ocupadito, trato de hacerle un resumen por esta vía. Soy presidenta de una fundación, articulamos para la cárcel de Guayaquil, niños judicializados en casas hogares y mujeres víctimas de violencia. Hace poco ingresé un escrito solicitando que nos consideren en las donaciones que SENAE realiza a diferentes ONG. Me contestaron mediante oficio que me debo registrar y enviar la resolución ministerial en donde nos dan vida jurídica. Jejeje, listo, ya presiono. El trámite se concretó poco después. En las publicaciones de redes sociales de la fundación, identifican a Mayra S. como su presidenta. Dicha fundación logró autorización para ingresar con una brigada odontológica a la cárcel de Cotopaxi, donde fue asesinado Leandro Norero. Por su carácter de humanitario, los controles al personal y objetos que ingresan a la prisión por parte de las fundaciones tienen escaso o nulo control. Al ser organizaciones de fines de lucro, tampoco pagan impuestos. Lo que aparentaba era de beneficio social queda en duda, ya que Leandro Norero tenía, según Fiscalía, un vínculo amoroso con Mayra S.,
quien es una de las 51 personas procesadas entre los casos Purga y Metástasis. La fundación era promocionada públicamente como una organización dedicada al empoderamiento femenino, pero sus actividades ahora están en el ojo de la tormenta tras la investigación fiscal de los casos Metástasis y Purga. ¿Están viendo este video? ¿A qué te inscribes? Mayra S., quien habría sido una de las amantes del narcotraficante Leandro Norero, era con quien coordinaba el ingreso de la fundación a distintos centros penitenciarios. En Ecuador, según la información disponible en el portal web sociedadcivil.gov.es, al 13 de marzo del 2024, hay un total de 13.364 fundaciones registradas en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales. El 62% de las fundaciones, según el portal, están dirigidas por mujeres. El nombre de la fundación de la cual Mayra S. era presidenta no consta en el listado. Fue imposible verificar si está registrada con otra figura jurídica. Al revisar quiénes integran la fundación, aparece entre sus miembros Rodolfo E., hermano del exministro Iván Espinel, quien purga condena por el delito de lavado de activos. Ser presidenta de la fundación le dio luz verde a Mayra S. para gestionar donaciones de aduanas, para congraciarse entregando ayudas a los privados de libertad. Los alcances que Mayra S. alcanzó en la Corte Provincial del Guayas fueron inimaginables. Sus protectores la cubrían para que haga y deshaga en la institución. E incluso, según los chats del expediente fiscal, la exfuncionaria judicial trabajaba al mismo tiempo, en julio del 2023, para el movimiento Revolución Ciudadana, pues gestionaba y coordinaba los eventos proselitistas en la campaña política. Era ella con quien tomaban contacto para la entrega de recursos como logística, que aparentemente provenían del ex legislador Ronnie A., quien será procesado oficialmente al caso Metástasis el próximo viernes a las 8 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Hola Mayra, te saluda Kelly. Me enviaron su contacto para que me ponga en comunicación con usted y poder reunirnos para coordinar el tema de entrega de materiales de campaña por parte de Ronnie A. Hola Kelly, un gusto. Claro que sí. Mañana a 5:30 nos podemos reunir. Sí, claro, perfecto. Mayra S. mantenía una conversación con quien en aquel entonces aún era funcionaria en la alcaldía de Durán, Kelly L., para coordinar la entrega de material de campaña, el mismo que fue gestionado en 3 ocasiones, la última de ellas días antes de las elecciones en el mes de agosto. Mayrita, ¿cómo estás? Sí, claro. Es bastante para enviar camionetas o sí entra en un auto. Sí, entra en un auto. Indícame hora y lugar, porfis. Yo te coordino todo, mi vida. Mayra S. tuvo diálogos con Ronnie A., ex legislador de la Revolución Ciudadana, conversaciones que se encuentran encriptadas en el expediente fiscal y que no han podido revelarse aún, pero que marcan la pauta de los nexos que mantuvo la exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y cómo trabajó para no solamente ampliar sus nexos con el narcotráfico a través de Leandro Norero, sino también para obtener beneficios y contratos a nivel político en nuestro país. Mayra S., asesora de comunicación en la Corte Provincial del Guayas, fungía de intermediaria para la prostitución. Entre sus contactos ahora públicos había una mujer llamada Catherine, a quien le pedía damas de compañía de la televisión ecuatoriana. Hola nena, consulta, ¿tienes alguna chica de TV? Hola amor, actualmente déjame, pregunto porque ahora como están hechas las dignas. Sí, creo que todas andan así. ¿Qué AAA tienen ahorita? Ya te mando, bebé. Yapi. Esa es en cuanto, mi vida. Sorry que recién te responda que estaba en evento. Mi amor, 700 son top y bla bla bla, reina. Ya le digo a mi amigo. Desde diciembre de 2023, Mayra S., exfuncionaria de la Corte del Guayas, guarda prisión preventiva por presunta delincuencia organizada. Y el presidente de la Judicatura compareció a la Asamblea Nacional y en Guayas se reemplazó a la jueza detenida por el caso Purga. Estos y otros temas judiciales a continuación. La explicación del presidente del Consejo de la Judicatura empezó con revelaciones. Tras la operación Purga, contó que encontraron en el sistema de justicia del Guayas. Esta directora provincial de disciplinario archivó procesos de los jueces
¿no?, de la mayoría de jueces que tenían declaratoria jurisdiccional previa. ¿Cómo lo hizo? Con argucias, sin competencia, ¿no? Y yo creo que aquí es la impunidad. Desde diciembre de 2023, 11 jueces fueron destituidos. Porque claro, podían resolver lo que les convenía a estas organizaciones criminales, pero sabían que el sumario administrativo no iba a progresar. Ese es el blindaje, esa es la impunidad a la que estaba sometida la Dirección Provincial de Guayas. Otros procesos administrativos que podrían generar más destituciones están en marcha. El juez de lo laboral Francisco Morales García asume la presidencia de la Corte de Justicia de Guayas. Esto luego de la renuncia irrevocable de Hugo González el pasado viernes. Recordemos que él reemplazó a Fabiola Gallardo en enero del 2024 y deja el cargo luego de que la Fiscalía General del Estado advirtiera que lo vincularía al caso Purga, que investiga una supuesta red de delincuencia organizada en la Corte Provincial de Justicia. Así es un reto, lo asumo ese reto. Que tengan confianza y que no defraudaré esa confianza. Yo ya estoy viejo. No voy a hacer algo que no lo he hecho ayer, hace 26 años que yo entré aquí. Entonces, simplemente que tengan confianza y que esperen un poquito porque las cosas no van a cambiar de hoy día para mañana. Morales tiene 73 años, es el juez más antiguo y ha ocupado el cargo en otras ocasiones. En enero del 2012 el magistrado fue elegido presidente del organismo de justicia en Guayas. Déjenme revisar quiénes están trabajando en la actualidad. Analizo quiénes están trabajando y quiénes merecen continuar conmigo. Antes de que sucedan estos acontecimientos hacían falta jueces. Ahora, con mayor razón. Tras el caso Purga, la justicia se encuentra en terapia intensiva. La Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas quedó con apenas 5 jueces, tras la detención de algunos de sus integrantes. Amigos, y al volver les contamos que hubo vinculaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio. Conozcan de quién se trata. Además, amigos, el presidente Daniel Noboa pide apoyo a la consulta popular. Ya regresamos en Impacto Semanal. Esta semana hubo más novedades en el caso del asesinato a Fernando Villavicencio y se allanó en Perú el sitio de donde trajeron las armas para este crimen. La captura de Pablo M. abre para la esposa de Fernando Villavicencio, una de las aristas más importantes en la investigación del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República. Todos estos casos de corrupción de las altas esferas políticas están vinculados al crimen político del Fernando. No podemos seguir esperando la paciencia de todas estas personas. Llame a declarar a quien tenga que llamar y así sea por la fuerza, llévelos. Pide que Pablo M. sea investigado de forma directa por la Fiscalía en el crimen de su esposo. Recuerda que Fernando Villavicencio denunció a Pablo M. y varios legisladores más por supuestamente hablar de atentar contra su vida. 2 legisladoras le comentaron a él que escucharon que estos 5 asambleístas estaban dialogando entre ellos para contratar sicarios para asesinarle a Fernando. Eso es lo que básicamente dicen las denuncias. En el Parlamento también piden que esa vinculación a la investigación se concrete. Muchos de estos casos fueron denunciados en vida con Fernando Villavicencio, por Fernando Villavicencio. Eso significa que todo lo que él informó, investigó y denunció, en la actualidad se está evidenciando de manera materializada y de manera física. Y eso, que hay más información que debe ser investigada por parte de la Fiscalía y que esperemos se dé lo más pronto posible. La semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional dijo que la detención de Pablo M. no tiene nada que ver con la organización política a la que él también pertenece. Ni siquiera está en este periodo en la bancada del Partido Social Cristiano, ligan un tema personal de este señor al partido. Señores, cada quien es responsable de sus acciones individualmente. ¿Qué tiene que ver el partido en esto? Los 6 policías encargados de la seguridad del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que debían acudir este miércoles a la comisión de la Asamblea que investiga el crimen, no se hicieron presentes por segunda ocasión, argumentando que sus vidas están en peligro. El capitán Ceballos
y en representación de todos los policías indican de que ya definitivamente no pueden venir a comparecer porque ya están con amenazas de muerte su vida. La comisión ocasional hará un tercer y último intento para obtener la versión de los uniformados, esta vez por vía telemática. Al momento ya se tiene un borrador del informe sobre el asesinato de Villavicencio que será presentado en el Pleno del Poder Legislativo. Dentro de la comisión están para comparecer Cristian Zurita, al expresidente de la República Guillermo Lasso, a los excomandantes y pues a la fiscal. Y este 27 de febrero de 2024 se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio donde se relató detalles del crimen. Según la Fiscalía, la planificación estuvo a cargo de Carlos A., alias Invisible, y Laura C., alias Flaca, presuntos líderes de los Lobos. Yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la Constitución garantista que tengamos brinde más derechos a los delincuentes, asesinos de mi esposo, que a nosotros, sus víctimas, y estoy hablando a nombre de los hijos de Fernando, de mis hijos. O sea, esto es imposible que siga sucediendo. No podemos permitir que este caso, ya van a ser 6 meses del asesinato de Fernando. La Fiscalía plantea que David C. fue el autor material, quien fue herido en la escena del crimen y falleció horas después. Inmediatamente la policía capturó a 6 colombianos que en su poder se encontraron armas, explosivos y municiones, quienes fueron los primeros procesados en el caso, pero el 6 de octubre de 2023 fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral. Según la Fiscalía, de los teléfonos de David C., quien disparó a Villavicencio, y Carlos A., uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato, se ha desprendido la investigación para dar con todos los involucrados en este crimen que conmocionó al país. Les contamos también que el presidente Noboa cumplió agenda en varios lugares del país, solicitó apoyo para la consulta popular y resaltó los logros de su gobierno. Estas son las imágenes. En el marco de la conmemoración de los 178 años de institucionalización de la Policía Nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló la importancia de la consulta popular para continuar con el trabajo que se desarrolla en contra de los grupos narcodelictivos. Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico, y además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. El mandatario ecuatoriano destacó el trabajo de los uniformados, que ha permitido desde el 1 de enero hasta la fecha reducir los delitos en un 19%. El gobierno nacional ratificó su apoyo a la Policía Nacional para su modernización, incluso con inteligencia artificial para las operaciones de investigación y prevención de delitos. Durante la ceremonia también se graduaron 168 nuevos policías que se suman a la lucha contra el crimen, y al presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se les entregó la condecoración en el grado de Gran Cruz del Orden y la Seguridad por el apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. El evento por los 489 años de Fundación Española de Portoviejo se realizó con la llegada del presidente de la República, Daniel Noboa, acompañado de autoridades nacionales y provinciales. Aquí el alcalde Javier Pincay realizó la condecoración San Gregorio de Portoviejo en grado de Gran Collar al primer mandatario, quien agradeció y mencionó que seguirá trabajando en beneficio de los manavitas. Qué grato conmemorar junto a ustedes un año más de la fundación del Cantón Portoviejo. Una tierra fértil donde los reales tamarindos han abrazado el orgullo y el coraje de su gente. Javier Pincay, en presencia de autoridades nacionales y provinciales, agradeció al presidente Daniel Noboa por su presencia a este acto y además destacó su trabajo durante los primeros meses de gobierno. Debo reconocer y agradecer el apoyo que nos brinda el gobierno nacional a través de usted, señor presidente. En los próximos días haremos la entrega de 1.250 becas para Manabí y 1.250 becas para Los Ríos. Muchas de ellas para mujeres que no han tenido la oportunidad de salir adelante por falta de capacitación, que no han tenido la oportunidad de un crédito, que no han tenido la oportunidad de tener un empleo digno y estable.
Les presentamos los operativos y sus resultados en el marco del conflicto interno contra el crimen organizado. Estas son las imágenes que veremos a continuación. Decenas de policías se concentraron en el sector de la calle 29 y Gómez Rendón para revisar todo tipo de vehículos, así como a sus ocupantes, en busca de sospechosos, armas de fuego, municiones, explosivos, droga o cualquier otro tipo de objeto prohibido. Excelente, debe ser así todos los días. Es como se debe hacer. Debíamos aplicarlo mucho tiempo atrás. A buena hora que se tomaron correctivos y estamos en el camino correcto, con la seguridad. Los conductores y pasajeros que fueron revisados por los uniformados están de acuerdo con el operativo policial, puesto que les garantiza su seguridad y la de sus familiares, así como la seguridad de todo el vecindario. Muy buenos porque así pues nos van a ayudar a que esto se vaya normalizando ya, que ya se pierda esta delincuencia, toda la cosa. En la zona, esta clase de operativos son constantes, lo que ha permitido a la policía reducir el auge delincuencial en el distrito Portete y sus alrededores. La policía continuará revisando carros y motocicletas en distintos sectores del distrito Portete de manera aleatoria y a distintas horas, con la finalidad de evitar la libre circulación de delincuentes armados por esta zona del suroeste de Guayaquil. Más de 240 personas detenidas y aproximadamente $20.000 incautados, además de 80 explosivos, armas de fuego confiscadas y miles de municiones. Son algunos de los logros obtenidos por la Fuerza de Tarea Conjunta durante los primeros 60 días del estado de excepción en la provincia de Esmeraldas. Tenemos 927 terroristas que han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes, de los cuales 249 corresponden a estos 2 últimos meses. Adicionalmente se informó que durante los operativos de control, realizados tanto de manera fluvial como terrestre, se logró la incautación de más de 7,5 toneladas de droga. Se ha incautado alrededor de 11,6 toneladas de droga y en estos 2 últimos meses se ha incautado 7,6 toneladas de droga. Nosotros tenemos controlado el mar, el aire y la tierra. Los patrullajes son en estos 3 sectores. El impacto en la lucha contra el narcotráfico también se reflejó en el decomiso de combustible y precursores químicos durante este periodo. 6 ciudadanos fueron detenidos en la parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena. En horas de la madrugada, la policía realizó un allanamiento. Cabe indicar que dentro de los aprehendidos existen 5 ecuatorianos y un extranjero de nacionalidad colombiana, todos mayores de edad. Los aprehendidos se dedicaban a supuestos actos ilícitos como extorsión y otros delitos. Dentro de los indicios tenemos 5 armas de fuego tipo pistola, 4 armas de fuego tipo repetidoras, 2 armas de fuego tipo fusil, 10 explosivos de alto poder, un accesorio tipo runner, varias cajas de munición para fusil. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de las autoridades competentes para la audiencia de formulación de cargos. Luego de realizar trabajos de inteligencia, la Policía Nacional encontró una clínica de rehabilitación que era usada como fachada para mantener cautivas a personas secuestradas. El momento de la operación hubieron algunos de los muchachos que nos indicaban de que habían estado secuestrados y que ahí les obligaban a realizar algún tipo de economía criminal. Era un lugar clandestino que no contaba con los permisos. Vamos a poner en conocimiento de las autoridades para clausurarlo. En esta clínica se encontraron a 16 personas, las cuales fueron liberadas de inmediato. Y entre las evidencias recuperadas destaca un cuaderno que contenía información sobre el cobro de vacunas. Cogimos preso a este ciudadano que era el que administraba este sector y que fue plenamente identificado por la víctima. La víctima fue trasladada a poner la denuncia en la fiscalía por secuestro y porque él también conocía de la extorsión y las vacunas que se generaban. En el cuaderno constan las personas a las que se les vacunaba y la cantidad de dinero que ellos pagaban. Continúan incrementándose las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desde que el país entrara en conflicto interno contra el narcotráfico y el terrorismo.
En este contexto, hoy presentamos un análisis de resultados basados en 5 informes entregados progresivamente desde el 13 de enero hasta el 12 de marzo. Iniciamos con el número de operativos. En la gráfica apreciamos el crecimiento sostenido desde más de 10.000 hasta llegar a más de 170.000. Son 64 días de intenso trabajo institucional con un promedio de 2.664 operativos diarios. Mientras tanto, amigos, el número de detenidos ha subido progresivamente hasta llegar a la cifra de 13.249 y un promedio diario de 207. De estos, los acusados por terrorismo se incrementan desde 125 hasta los 280, con un promedio de 4 por día. Son 205 operaciones contra estos grupos. Hay 15 terroristas abatidos, según el último informe. Existe información relevante entre municiones, alimentadoras, etcétera, incautadas. Para tener una idea, en pantalla, amigos, vemos el incremento vertiginoso de armas decomisadas desde 413 en enero hasta 3.752 en marzo, con un promedio de 59 por día. También existe un incremento importante de explosivos desde 338 registrado en enero hasta 24.859 en marzo, con un promedio de 338 diarios. Se han decomisado motos, embarcaciones, además de vehículos recuperados. Estos últimos llegan a la cifra de 1.072 en un promedio de 17 por día. La incautación de droga ha alcanzado niveles importantes con cantidades superiores a las 64 toneladas, como vemos precisamente en imágenes. En este periodo, lamentablemente, fallecieron 3 policías en el cumplimiento del deber. Nuestra solidaridad con sus familias. Como consecuencia de las acciones de las instituciones del orden, se ha provocado en la ciudadanía una percepción de seguridad y prácticamente un retorno a la normalidad. Se ha vuelto paulatinamente a la presencialidad en las aulas educativas hasta llegar al 100% a nivel nacional, según información del Ministerio de Educación. El riesgo país continúa a la baja, generando confianza en los mercados internacionales. Mientras tanto, para mantener las patrullas militares en las cárceles y zonas violentas del país, mantener el orden y reducir los homicidios, el presidente Noboa extendió el estado de excepción por 30 días más. Está en marcha la consulta popular y el referéndum del próximo 21 de abril que contiene aspectos relacionados con la lucha contra el crimen organizado. Las cifras, lo acabamos de ver, demuestran que las Fuerzas Armadas y la Policía son efectivas en el cumplimiento de la misión encomendada y siguen enfrentando episodios de violencia. Los políticos y los operadores de justicia están llamados a complementar la tarea con la aprobación de leyes y la administración de las mismas respectivamente en forma eficiente y eficaz. Esta semana se inició la investigación de casos de violación contra adolescentes por parte de sus propios compañeros de colegio. Hubo vulneración sexual digital y operativos internacionales por casos de pornografía infantil. Veamos. Nuevamente las alarmas se encendieron al suroriente de Quito, luego de que supuestamente alumnos de un colegio privado habrían usado inteligencia artificial para crear un video de contenido sexual, alegando que la protagonista sería una menor de edad. Estaba esta compañera filtrando, indicando a los demás compañeros del aula unos videos de material porno, en el que ella aseguraba entre sus compañeros que es mi hija. Esta vez el hecho se habría perpetrado luego de que la menor de 11 años no accediera a una petición que le hacían sus compañeras, según relata la madre. Mi hija llegó al punto de esconderse en los baños, en los recreos, y encerrarse en los baños, en los recreos. Yo con todo el miedo del mundo, porque esta situación psicológicamente realmente pues atentan contra su vida.
El extraño comportamiento de la niña alertó a su madre de que algo no estaba bien, quien pronto descubre el motivo de su sufrimiento. Llegaba llorando, llegaba a abrazarme, me decía, mami, me siento mal, en la escuela me tratan mal, nadie quiere llevarse conmigo, me dicen que no se lleven, que soy mala influencia. Su abogada dice que la falta de acción por parte de las autoridades solo agrava la angustia de la madre y la indefensión de su hija, dejándola sola en su lucha por justicia y protección. Pero también hay una inacción por parte del colegio porque no neutralizan este tema, es decir, no hablan con los chicos, no prohíben que siga difundiéndose ese video y ponen un alto a esta situación. Ante este hecho, el Ministerio de Educación informó sobre su intervención en este caso, activando medidas de protección y protocolos de actuación frente a la violencia. Acudimos hasta la institución educativa para hablar de este tema y hasta el cierre del reportaje no obtuvimos respuesta. Este caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, instancia en la que se determinarán las acciones correspondientes. Un caso de vulneración de derechos de connotación sexual, que no es un caso aislado. El año pasado algo similar ocurrió en otra institución educativa. El aumento de casos de pornografía infantil en el país ha hecho que Ecuador se sitúe en el 5º puesto con el mayor número de víctimas de este delito en Latinoamérica. Las cifras son muy preocupantes. Después de la pandemia ha habido un incremento de un 400% en delitos sexuales, sobre todo en pornografía infantil. La pornografía infantil y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes deja imborrables huellas, difíciles de superar, también problemas psicológicos que en el futuro pueden hacer que la víctima se convierta en victimario. La vulneración en su mente es tan tremenda que queda una huella psíquica prácticamente para toda la vida. El último operativo ejecutado a escala internacional permitió la liberación de 7 víctimas de abuso infantil y la captura de 10 sujetos que compartían imágenes de carácter sexual con ellos. Hemos identificado en esta ocasión víctimas en la provincia de Imbabura, la provincia de Pichincha, la provincia de Manabí. El avance de la tecnología también ha permitido facilitar el trabajo de la policía para identificar a los sujetos que comparten en redes material de pornografía infantil. Los agresores tienen la calidad o el estatus de productores de pornografía infantil que está siendo circulada por las dark web. Los padres de familia ante esta situación han tomado medidas de prevención para evitar que sus hijos caigan en estas redes. Establecer controles más estrictos en el uso de redes sociales y las horas frente a un computador podrían evitar que un niño, niña o adolescente se convierta en una víctima más de estas mafias. Y las noticias del país en esta semana también se refieren al incremento del IVA, a los cambios drásticos en la seguridad social y un premio histórico que recibió el aeropuerto de Quito. Revisemos esta información. El experto tributario Napoleón Santamaría explica que el incremento del IVA aún no está vigente. No se dejen engañar, embaucar. El incremento del IVA y del impuesto a las empresas es desde el 1 de abril del 2024. Dice que es fundamental evitar la especulación en el precio de algunos productos y servicios que no pagan IVA y que no tendrán un incremento, como alimentos, viviendas, salud, transporte público, educación, servicios básicos, servicios de seguridad, seguros de salud y seguros de vehículos. Entre los productos y servicios de mayor consumo que sí pagan IVA y sus precios se incrementarán a partir del 1 de abril están prendas de vestir, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y aseo personal, comida preparada, servicios bancarios y financieros, pasajes de avión, servicios de telefonía celular e internet, entradas al cine y espectáculos, tratamientos de belleza y combustibles. Con esto el gobierno busca obtener más recursos para la lucha contra el terrorismo y la crisis económica que atraviesa el país, como lo señala el economista Víctor Hugo Albán. Cada punto que sube son alrededor de entre 600 y 700 millones. Entonces serían alrededor de 1.300, 1.500, diga usted en el mejor de los casos, 1.700 millones. Hay que recordar que todo el contenido de la reforma tributaria que fue publicada en el registro oficial, como el impuesto a la salida de divisas del 5% para los productos importados, empieza a regir a partir del 1 de abril. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, por su excelente atención a los usuarios y altos estándares en sus operaciones y servicios, al obtener la acreditación nivel 5 de la experiencia al pasajero. Estamos hablando en realidad de más de 30 indicadores que ellos evalúan, desde facilidades para estacionamiento y vías de acceso, hasta ya las facilidades que se tienen en el aeropuerto y los procesos también, temas como limpieza,
temas como la agilidad y amabilidad del personal, etcétera. Este logro también abre una oportunidad para el desarrollo y la colaboración con el sector privado en otros ámbitos. La ciudadanía dice sentirse a gusto en las instalaciones, principalmente por la amable atención que reciben y se sienten orgullosos de tener este aeropuerto de calidad mundial. La obtención de este logro evidencia la sinergia entre todos los actores que ponen en marcha las operaciones del aeropuerto, ubicándolo en la cima de la excelencia en la industria aeroportuaria. Y el invierno sigue causando varios estragos. En Puerto Santa Ana, por ejemplo, en Guayaquil, hubo alarma por el aumento del nivel de agua que afectó a las edificaciones. Debido a la marea alta y al aguaje que se presenta en la ciudad de Guayaquil, en estas últimas horas se vio cómo el agua ingresó a un estacionamiento en el parqueadero subterráneo de una edificación en el Puerto Santa Ana, norte de la urbe, alarmando a los trabajadores del lugar. Hemos procedido a pedir una evacuación de este local, de este edificio donde hay solo locales comerciales y oficinas, como una medida netamente de prevención. Asimismo, personal del lugar indicaron que fueron evacuados por su seguridad. Las autoridades descartaron que se haya registrado un socavón en el lugar. Más bien indicaron que existen varias filtraciones en el punto, lo que aumentaría la acumulación de agua. La marea alta ha causado que el nivel de agua suba hasta los 5 metros. Amigos televidentes, y les contamos al volver que en Haití persiste la crisis política. Además les contamos que el dengue aumenta en la costa ecuatoriana. Esto y más en pocos instantes aquí en Impacto Semanal. Amigos, y les contamos que continúa la crisis de violencia en Haití con la dimisión obligada del primer ministro. Por otra parte, en Estados Unidos, los candidatos republicanos y demócratas nominados para avanzar a la Casa Blanca causan reacciones. Toda esta información a continuación. Bajo la supervisión de la Comunidad del Caribe, partidos políticos y personalidades destacadas de Haití tratan de ponerse de acuerdo sobre la composición de las autoridades de transición, luego de la dimisión del primer ministro Ariel Henry. La tarea se ve complicada por el corto plazo y la necesidad de repartir los 7 miembros del Consejo entre formaciones políticas distintas y el sector privado. La mayoría de esos partidos aún no han presentado oficialmente sus candidatos. A primera vista, las bandas que asolan Haití están excluidas de la transición política, pero debido a su poder es probable que influyan en el proceso. En las calles, los haitianos reconocen que las bandas se han hecho muy poderosas, penetrando profundamente en las comunidades y reclutando a muchos jóvenes, por lo que no van a querer desaparecer. En la capital, Puerto Príncipe, operan unas 23 pandillas que controlan el 80% de su territorio. Se agrupan en 2 grandes coaliciones enfrentadas en guerras territoriales. En una primera señal del papel que pretende desempeñar, alias Barbecue declaró que no reconocería un gobierno formado por CARICOM u otras organizaciones. Debido a la inestable situación de seguridad en ese país, Naciones Unidas evacuará su personal no esencial y propuso el envío de una misión liderada por policías kenianos para frenar la violencia. Joe Biden y Donald Trump consiguieron el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano, pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses. Los importantes temas de salud esta semana se refieren a la alimentación alta en grasa, al incremento del dengue en el país y mucho más. Veamos. Las grasas trans son grasas que pasaron por un proceso en el que se convierten de líquidas a sólidas o semisólidas para mantenerse así en temperatura ambiente, por lo que suelen esconderse en productos que acostumbramos consumir los ecuatorianos con frecuencia. Y es que el consumo regular de alimentos con altos niveles de grasas trans puede acarrear problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, incremento de triglicéridos en sangre, obesidad y diabetes mellitus.
Según el Ministerio de Salud, 668.000 personas diagnosticadas con este tipo de diabetes fueron a los hospitales en 2023 y 268.000 por obesidad. Recomendaciones para prevenir los problemas de salud antes de que sea demasiado tarde. En lo que va de 2024 ya se han registrado 9.442 casos confirmados de dengue. Así lo indica el Ministerio de Salud Pública en su Gaceta actualizada hasta la semana epidemiológica número 9. Precisamente durante dicha semana, la provincia que registró más casos nuevos de dengue fue Santo Domingo con 200, seguida de Los Ríos con 142 y Manabí con 138 casos. Las estadísticas también contabilizan hasta la fecha 10 fallecidos por esta causa. De ahí que sea importante estar alerta ante síntomas como fiebre que sobrepase los 39 grados y dolor intenso de cuerpo, articulaciones, cabeza y detrás de los ojos. Además, por supuesto, de trabajar en la prevención. Recomendaciones que no está de más recordar en épocas de lluvias. Amigos, queremos recomendarles la historia de dos familias que están en guerra y hacen todo lo posible para alejarse, pero el destino las unirá más de lo que se imaginan. Al fondo hay sitio, mañana a las 17 horas. Y luego les tenemos todos los sucesos y acontecimientos noticiosos más importantes, porque al final de la semana hay que informarse de verdad. No se pierdan este domingo Al Fondo hay sitio a las 17 horas. Y a continuación, el noticiero dominical a las 18 horas con 55 minutos, solo aquí por TC. Buen fin de semana y buena suerte para todos.